Lugar, hermanos, gracias. Gracias a Dios que nos permite estar en este domingo celebrando culturalmente el Día del Amor y la Amistad. Espero que hayan disfrutado sus alimentos y gracias a Dios que podemos estar en la casa del Señor adorándole. Amén, hermanos. Pues estoy aquí con ustedes compartiendo ese sermón. Como bien ustedes saben, el pastor Samuel, que es el que predica cada segundo domingo del mes, está con su familia, con la familia de su tío que acaba de fallecer. Entonces me pidieron que si podía estar compartiendo este domingo. Vamos a estar trabajando el texto de 1 Corintios, por si ustedes quieren ahí abrir sus Biblias. Es un texto bastante interesante que puede desafiarnos, puede ayudarnos a saber lo que Dios tiene preparado para nosotros y espero que sea un tiempo de bendición. Pablo está esforzándose mucho con la iglesia de Corinto para educarlos, formarlos, ayudarles a que entiendan lo que significa realmente estar en Cristo. Hay personas en la iglesia que han estado haciendo su trabajo, que han estado haciendo enseñanzas, han estado haciendo cosas que al parecer para Pablo no están edificando para que la iglesia crezca en su concepto de Cristo. Entonces Pablo ha estado mandando correspondencia y se cree que la segunda carta de Corintios es realmente la tercera carta. Entonces, Pablo al escribir la primera carta, que nosotros la conocemos como 1 Corintios, que sería como la segunda realmente, al escribir esta carta, Pablo, si ustedes la leen, de hecho la estamos leyendo en la escuela dominical con algunos hermanos a las 9:15 todos los domingos, y hemos visto lo difícil que es Pablo en argumentar y en demostrarle a la iglesia que está equivocada en muchas de sus perspectivas. Y al parecer, cuando la iglesia leyó esta carta, entristeció a muchas personas. Y así empieza Pablo en los primeros capítulos de esta segunda carta. Empieza diciendo que yo sé que hay gente entristecida por lo que escribió. Incluso, esto da evidencia en otros capítulos de que la iglesia tomó decisiones sobre cierto hermano que andaba en pecado. Y entonces como que los ponen en disciplina y esto provocó que el hermano se arrepintiera, que se entristeciera, y ahora Pablo está recomendando en esta carta que se le levante la disciplina. Es una carta interesante y hay algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo Pablo menciona que este grupo de líderes, este grupo de personas que están torciendo el evangelio, que están enseñando cosas que no son bíblicas, que están destruyendo el concepto de la libertad en el evangelio, les llama que son traficantes del evangelio, están traficando con el evangelio. Y es una nota fuerte, dura de Pablo, pero creo que Pablo realmente asume una postura positiva a la hora de estar escribiendo y edificando y enseñándole a la iglesia. El sábado en una clase del seminario con los alumnos, una hermana me decía, bueno, es que mucha gente cree que porque sabe más, tiene el derecho de venir y decirnos que estamos mal. La hermana se estaba expresando de algunas actitudes que muchas personas podemos tener y entonces ella estaba diciendo, es que, ¿por qué estoy mal? ¿Y por qué me tiene que corregir el hermano o la hermana? Al final de cuentas, cada uno vive su fe en Dios como uno puede entender. Y creo que esta idea es muy general en la vida de la iglesia, que basta la sinceridad para que Dios te soporte cualquier cosa. O sea, si crees sinceramente, si crees realmente con sinceridad y es algo honesto, Dios no tiene otra más que aceptar tu sinceridad. Y al parecer Pablo no tiene esta idea.
Porque muchas de estas cosas que a pesar de que son con sinceridad, a pesar de que sean con inocencia, realmente producen mucho daño a una persona y también al resto de la iglesia. Entonces yo le decía a la hermana que tiene razón. O sea, hay gente que con soberbia trata de corregir a las personas, con orgullo, y Pablo dice, no, estas personas que están traficando contra el evangelio, y estas personas hacen daño, porque la motivación, el móvil con la que corrigen es para beneficio personal. Entonces yo le digo a la hermana, si usted identifica que esta persona realmente lo único que quiere es ganar un pleito, simplemente quiere destruir su persona, simplemente quiere ganar, pues entonces la motivación no es correcta. Pero cuando la persona, el líder, la hermana, realmente está buscando la edificación de la iglesia, que la iglesia crezca, que tú te desarrolles, que tú entiendas lo que significa, creo que ese es el espíritu de Pablo. Y creo que es un llamado que tenemos como iglesia. Entonces, esto requiere paciencia. Cuando los líderes no son pacientes y quieren resultados, entonces se enojan, patalean, pero realmente muchas veces la iglesia requiere paciencia. Y esto no todas las personas están dispuestos a enfrentar para que la iglesia cambie. Y exigen un cambio, y exigen que las cosas sean como ellos quieren. Y Pablo es paciente. Y aquí en esta carta está buscando reafirmar algo. Y hay un argumento, los primeros 3 capítulos, sobre la autoridad de Pablo. Pablo en 1 Corintios la tiene difícil. La gente no lo acepta como apóstol, no lo acepta como autoridad. Desde 1 Corintios vemos que están divididos, unos son de Apolos, otros son de Pedro, otros pertenecen a Cristo, otros pertenecen a un mundo de la sabiduría más importante. Entonces, al parecer Pablo está luchando contra la gente que no reconoce su ministerio. Y esto es una nota para muchos de nosotros que a veces ocupamos posiciones que Dios quiere que nosotros estemos en algún lugar, y a veces la gente no está dispuesta o no está accesible o no considera que nosotros tengamos el material suficiente para acompañarles. Y Pablo es paciente, y Pablo sabe que Dios lo llamó, y Pablo sabe quién es, y gracias a Dios Pablo tiene su identidad en Cristo. Porque si no, imagínense, es un pastor que fundó una iglesia y la iglesia dice, ¿sabe qué, pastor? Nosotros no queremos nada con usted. Es más, la forma en que usted enseña, la forma en que usted predica no está buena. No le entendemos, es complicado, realmente no nos gusta cómo predica, queremos a otro pastor. Y Pablo, pues un pastor inmaduro, un pastor inexperto, no sé, me imagino recién llegando yo, ¿no? Están tocando a la puerta allá en la oficina. Entonces, pues yo estoy haciendo cosas en mi oficina, estoy trabajando y pues veo que nadie sale, pues entonces me paro, abro yo la puerta, sale una hermana y me dice, ¿y por qué no abría, pastor? Para eso le pagamos. Y yo, ok, gracias, hermana, está bien. Nada más me empecé a reír y le dije, sí, pues no se preocupe, estaba haciendo cosas. Pero de verdad, o sea, si no sé, un poco más joven o un poco en otro estado, a lo mejor me hubiera enojado, a lo mejor hubiera guardado resentimiento contra la hermana. Pero a veces así toca en la iglesia, a veces de verdad, y a veces la iglesia no mide sus palabras en expresarse con un pastor o con un líder o con alguna situación. Y Pablo es consciente de esto. Y muchas veces hay liderazgos en la iglesia que tienen que enfrentar la crítica de la iglesia. Y ahí está la comparación, ¿no? De ciertos líderes, cierto líder está trabajando, cierto líder no. Entonces Pablo, a pesar de eso, se pone como una piel de cocodrilo, que no es piel de cocodrilo, es una identidad de estar en Cristo. No es que se le resbale o que sea muy duro y que no le lastime, no. Pablo sabe quién es. Y desde Cristo tiene la paciencia para trabajar con la iglesia. Y aquí lo vemos. Esto es como para entender lo que está pasando Pablo. Y luego se mete a explicar algo que hay que masticarlo bien, porque está hablando de 2 pueblos. A lo mismo que en 1 Corintios, Pablo está hablando a judíos y a gentiles.
Y entonces dice Pablo en 1 Corintios que los judíos querían a un Dios victorioso, con poder, que mostrara su fuerza. Y los gentiles, los paganos, querían un Dios sabio, un Dios filósofo, un Dios que argumentara, un Dios que tuviera un discurso elocuente, un Dios que fuera lo suficientemente sabio para dar grandes argumentos sobre la salvación y que por medio del argumento lograran salvarse. Por eso dice Pablo en 1 Corintios que la salvación no es ni por poder ni por sabiduría, sino es debilidad y locura de Dios, que es Cristo Jesús. Y ahora Pablo en 2 Corintios retoma el tema desde otra metáfora y dice: desde la brillantez, desde la luz, desde lo velado, desde lo descubierto, desde la montaña, desde Moisés, Pablo va a decir que Moisés recibió las tablas en unas piedras y estas tablas eran la ley, y que cuando bajó Moisés ante el pueblo no pudo verle porque su cara estaba resplandeciente, brillaba, y entonces Moisés tiene que ponerse un velo. Y Pablo ocupa esta metáfora para decir: el pueblo judío se clavó tanto, no dice se clavó, pero se centró tanto en Pablo, se focalizó tanto en Moisés, se focalizó tanto en la ley, que todavía su corazón está velado, su corazón está embotado, dice la NBI. Su corazón todavía no logra percibir la verdadera luz. Están tan concentrados en Moisés que han perdido la visión, que han perdido la realidad. Y eso es por la dureza de su corazón. Pero por el otro lado, esto es para los judíos que no logran ver que la salvación proviene por medio de Jesucristo. Y entonces su corazón está velado, no logran ver. ¿Y por qué no quieren ver? Porque su corazón está endurecido. Por el otro lado, que es el capítulo que estamos ahorita y es los versos que nos tocaron leer, es los paganos, los gentiles, los que no son judíos, los que no conocen a Dios, al Dios Yahvé. Ellos la tienen de una forma igual o peor de difícil, porque ellos dicen que por su incredulidad su corazón está oscurecido. Y el Dios de esta era, dice Pablo, el Dios de esta era realmente mantiene sus corazones en tinieblas. Y es lo que nos toca leer hoy. Quiero que vayamos ahí, mantengan ahí sus Biblias. Voy a leer NBI, pero si ustedes pueden ahí buscarlo en la computadora, si están en la computadora, o si no, en Reina Valera está bien, no pasa nada. Pero explico que voy a ocupar NBI. Por mi parte, escuchen, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes. ¿Por qué está preocupado Pablo de que si ellos creen que lo están juzgando? Pablo no está preocupado porque lo juzguen. Pablo sabe que su ministerio no es porque ellos lo hayan llamado, no es porque ellos le estén financiando, no es porque ellos le den la oportunidad de predicar o no. Pablo sabe que es un ministerio de parte de Dios porque Dios lo llamó, porque Cristo es su Señor, porque toda su vida está enfocada en Cristo. Su identidad viene de Cristo. Por eso Pablo no está preocupado porque le juzguen, porque piensen que el ministerio de Pablo es chafa, porque piensen que el ministerio de Pablo no es esplendoroso, porque piensen que el ministerio de Pablo no es elocuente, porque piensen que el ministerio de Pablo no es de esos ministerios de milagros, de poder, de sensación, de que las multitudes le sigan. Eso no es importante para Pablo. Y está diciendo, muy poco me preocupa. Dice, o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y podríamos interpretar mal esto y pensar que yo no tengo la capacidad de analizar las cosas que yo hago. Y eso no está diciendo Pablo. Porque esto podría producir una inmadurez. Ahí está, ni yo mismo me juzgo, simplemente estoy actuando como Dios me da a entender. Y así decimos, no, así como Dios me dio a entender, actué. No está diciendo eso Pablo. Pablo se está refiriendo a su ministerio, a por qué Pablo tiene que escribirle a Corintios,
a que por qué Pablo tuvo que fundar esa iglesia, a que por qué Pablo tiene que ir a visitarlos. A eso se está refiriendo Pablo, a que realmente él está haciendo el trabajar con la iglesia no porque la iglesia le dé un beneficio, sino porque Pablo no le queda de otra. Pablo está obedeciendo. Y por eso no se puede juzgar, porque todo lo que está haciendo para Corintios, para la iglesia, proviene de Cristo, proviene de Dios. Y esto es una gran enseñanza para la vida de la iglesia, para los líderes, para cualquier cosa. Lo dije la vez pasada. Pablo enseña, eso lo enseña en Filipenses. Todo lo que es para la iglesia, absolutamente todo, primero tiene que ser para Cristo. Y luego la iglesia lo toma de Cristo. Porque cuando yo estoy sirviendo y estoy actuando y estoy dando mis dones, dando mis habilidades, dando mi tiempo, lo que sea para la edificación de la iglesia, si lo doy directamente a la iglesia, pueden pasar dos cosas. Primero, que la iglesia lo tome con mucho corazón, me felicite, me abrace, me reconozca y me diga: wow, de verdad, Mauricio, fuiste fantástico, fuiste tremendo. Y yo empiece a creer que soy yo realmente quien está haciendo las cosas. Y empiezo a sentirme como, yo soy el importante. Y Pablo va a decir: no, todo es gracias a las riquezas de Cristo. Amén. Todo es gracias a que pertenecemos a un mismo cuerpo, y todo buen don, toda cosa, dice, todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Y entonces eso me libra a mí de vanagloriarme, y Pablo es consciente de eso. Por eso dice, somos vasijas de barro. Es un tesoro que está presentado en un recipiente a lo mejor pobre, sencillo, pero no, lo importante no es el contenedor, sino lo que contiene. Y lo que contiene es Cristo. Y esa es la primera cosa que la iglesia puede provocar, y yo puedo decir: yo soy, entonces sígame. Y entonces de repente le niego a la iglesia mi don, le niego a mi iglesia mi habilidad, le niego a la iglesia lo que soy, porque la iglesia ya no me merece, porque yo soy el pastor, yo soy tal cosa, yo soy tal persona. Porque puedo llegar a pensar que soy el dueño de la manifestación de la gracia de Dios por medio de mis dones o habilidades. Y lo contrario, que también pasa, es que la iglesia no reciba con agrado lo que yo hago, lo que yo sirvo, de la forma en que yo expongo o la forma que Dios me ha dado para expresar que soy parte de este cuerpo. Y entonces de ahí iglesia que dice: hay tanta cosa para tan poquito que hiciste. Y la iglesia a veces es cruel, somos crueles para juzgar los ministerios, la forma en que alguien trabaja. Y entonces Pablo va a ser consciente y dice: yo no me juzgo, porque todo lo que estoy haciendo lo hago por y para y por medio de Cristo. Y entonces, si el hermano, por muy poco, por muy insignificante que pueda yo dar, lo hago para Cristo, y Cristo se encarga de ministrar eso a la vida de la iglesia. El efecto es que la iglesia, cuando recibe eso de Cristo y no del hermano, el hermano sabe que es una gracia de parte de Dios. Así que cuando vemos a un hermano que está dando banderitas, vemos un hermano que está sirviendo, vemos un hermano que está repartiendo copas, vemos un hermano que está repartiendo pan, vemos un hermano que está recogiendo las ofrendas, vemos un hermano que está dando clases, que está dando células, vemos un hermano que está predicando, es gracias a la gracia de Cristo. Y debemos agradecer que Dios está manifestándose por medio de esos hermanos. Pablo es consciente de esta realidad y es una bendición, hermanos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué, a pesar de que Dios está manifestando por medio de la vida de estos hermanos, la iglesia reacciona con dureza? Pablo va a decir: bueno, sus corazones para los judíos todavía está velado.
Y para los paganos, capítulo 4, versículo 4, porque aunque la conciencia, estaba en 1 Corintios, con razón no me cuadraba. 2 Corintios 4 dice, el Dios de este mundo, versículo 3 dice, pero nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, o sea, está encubierto porque la gente no logra ver lo que hay, lo que significa el evangelio. Pablo está hablando de Moisés, de los judíos que todavía siguen la ley y no tienen la capacidad de ver a Cristo, pero por otro lado están los gentiles que su mente está entenebrecida. Dice, versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. O sea, está cegado. La mente no tiene la capacidad de ver, pero para que no vean la luz del glorioso evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Pablo está diciendo, los paganos, la gente que no tiene a Dios, la gente que es incrédula, no puede conocer a Dios, no es capaz de abrirse a la luz. Y esta luz, ¿quién es? Es Cristo. Esta luz es el evangelio. ¿Por qué no lo pueden ver? Bueno, Pablo va a decir, versículo 5, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pablo está muy consciente, y al parecer, y algunos exégetas están hablando de que realmente está su mente en tinieblas, o no logran ver la luz, o la luz no llega hasta el fondo de sus corazones, por una sencilla razón, porque son incrédulos. Y algunas personas se han preguntado, cuando Pablo habla el Dios de esta era, el Dios de este mundo, ¿a quién se refiere? Entonces hay unas personas que traducen como Satanás. Cuando Pablo está diciendo el Dios de esta era mantiene su mente en tinieblas, blindada, se podría traducir así. Dice, porque ha cegado la mente de los incrédulos. Es paradójico, porque Pablo está hablando de vista, pero ahí atrás está diciendo que el evangelio solamente se da por el escuchar, por el oír. El evangelio llega por los oídos. Pero ¿por qué no pueden ver entonces? Dice Pablo, porque no creen. Entonces Satanás, aprovechando que están incrédulos, algunas personas traducen así, les nubla el entendimiento y no pueden juzgar su vida a la luz de Cristo. Y muchas veces nosotros de verdad nos esforzamos un montón por convencer a las personas que no tienen a Dios en sus corazones de que cambien su estilo de vida, y ahí andamos argumentando, demostrándole que están incorrectos, de que ese no es el camino, que están mal, y Pablo va a decir, tranquilos, su corazón, su mente está blindada, está oscurecida, está en tinieblas, y no dejan entrar la luz. Dice C.S. Lewis, si tú dejas entrar un poquito de oscuridad en tu corazón, la oscuridad cada vez va ganando más terreno, y cada vez vas haciendo cosas más malas. Cada vez te abres más a la maldad y cada vez estás dispuesto a hacer peores cosas. Un hombre, cuando empieza a ser violento con su mujer, no empieza golpeándola, empieza siendo áspero, siendo grosero, siendo indiferente, jaloneando, hasta que un día la oscuridad llega a tal nivel que es capaz de darle un golpe. Lo mismo está diciendo Pablo, no son conscientes, los judíos no entienden porque están velados, todavía tienen el velo de Moisés, y la gente que no tiene a Cristo, que es incrédula, no puede ver la luz de Dios brillando, porque la luz de Dios para Pablo es Cristo. No creen en Cristo y entonces no pueden brillar. No pueden brillar. Y yo pienso en estos traficantes que escribe Pablo
atrás en esta carta, que son como los españoles cuando nos dieron espejitos. Entonces, nosotros que no estábamos acostumbrados a ver nuestro reflejo, al ver en una miniatura el rostro de un humano, seguramente fue algo impactante. Y seguramente las personas que están traficando con el evangelio venden lamparitas. Y entonces son lamparitas que ahí están, que ayudan, que brillan, pero que realmente no dan luz propia desde adentro. Y Pablo dice que Cristo va a iluminar nuestra mentalidad, nuestra manera de percibir el mundo, de percibir las personas, de percibir todo. Y hace una comparación Pablo, que quiero compartir con ustedes, de esta diferencia entre Dios de esta era y el Dios de Jesucristo, el Dios del mundo. El Dios de esta era ha cegado, ¿sí? Ha quitado la capacidad de ser conscientes, de ver. El Dios de Jesucristo dijo: la luz brillará de la oscuridad. O sea, este hace ciegas a las personas y este hace que la gente tenga capacidad de ver. Este Dios de este mundo deja ciegos a las personas o las vuelve más ciegas para que no puedan ver. Pero Dios pone su luz en los corazones y esta luz da conocimiento. Esta no da luz para que no puedan ver el evangelio y cuando vean a Cristo se resistan y digan, de verdad dicen, ay no, yo con Cristo nada. Y lo más difícil para mí como pastor es escuchar a veces a jóvenes, a hermanos que dicen, no, o sea, todos somos iguales, deja vivir, no necesitamos todos a Cristo, si allá es budista está bien. No, para nosotros que creemos en Cristo, que nuestra mente ha sido iluminada, Cristo es fundamental. Y solamente podemos tener acceso a Dios por Jesucristo. Nos revela al Cristo, la gloria de Dios es Cristo, pero el Dios de este mundo nos quita la capacidad de ver a Cristo, de rechazarlo, de ignorarlo. Y pienso que esto es triste porque el propósito de que Dios ponga una luz en nuestros corazones es que lleguemos a ser una nueva humanidad, una nueva creación. Ese es el propósito de Dios. De hecho, Pablo lo va a desarrollar. Hay un libro que se llama La Nueva Creación desde la perspectiva paulina, y de verdad creo que deberíamos leer este libro porque nos enseña la importancia de la teología paulina sobre ser una nueva criatura, sobre el desarrollar una humanidad de acuerdo a la imagen del Dios revelado, que es Jesucristo. Y pienso que esta luz que está iluminando mi corazón debería ser capaz de cambiar mi vida, de cambiar mis relaciones, de cambiar lo que soy, de cambiar mi manera en cómo me comporto, porque esta luz se encendió. Estaba pensando en una historia y me imaginaba una comunidad donde está prohibido ver la luz del sol. ¿Se imaginas? Piensa en una ciudad donde los líderes de la ciudad prohibieron a la ciudad que hubiera luz del sol. ¿Cómo sería esta ciudad? ¿Cómo te la imaginas? ¿Te puedes imaginar las calles sin luz del sol? ¿Cómo serán las calles? ¿Cómo será la vida? ¿Cómo serán los olores? ¿Cómo será el paisaje? No entra nada de luz. Pero dentro de esta ciudad hay una comunidad que conoce el sol, ha escuchado del sol, sabe del sol, han vivido con el sol, pero se acostumbraron a vivir en oscuridad. Y un día, al parecer, de una familia de estas que viven en oscuridad, nació un sol. Y fue tan brillante, tan tremendo, que provocó que todo el pueblo reaccionara a su brillo.
Y este sol naciente, este sol de justicia que está naciendo como un hombre, fue capaz de darle nuevo sentido a esta humanidad. Y a pesar de que esta ciudad está en tinieblas, este sol fue lo suficientemente liberador que sacó a la gente de esa oscuridad. Y Pablo reconoce que ese sol es Cristo. Y entonces cuando yo entro en contacto con Jesucristo y vienen y me predican de Jesucristo y vienen y me hablan de que Jesús cambia las vidas, de que Jesús cambia los corazones, no me están agarrando en mis malos momentos, porque hace rato vi un comercial, ¿no? Donde decía, los cristianos vienen en tu peor momento de tu vida a predicarte y como estás en tu peor momento, aceptas a Cristo y te convencen. No, yo creo que Dios, el Dios de la gracia, siempre está llegando a tu vida, en tus mejores momentos y en tus peores momentos. Pero creo que cuando estamos sufriendo somos más sensibles a escuchar la voz de Dios. O estamos más abiertos a escuchar la voz de Dios. Estaba platicando con mi hermano y él me estaba contando de algunos proyectos que tiene y de algunas cosas que ha vivido. Y yo le decía, tranquilo, tú no puedes ser igual porque Dios está en tu corazón. Y la gente sabe que Dios está en tu corazón. Y la gente sabe que eres diferente y por eso no logran percibirte a ti haciendo lo que ellos quieren que hagas, porque no lo vas a hacer. Pero Dios te va a sostener. Y de verdad creo que una vez que la luz llegó a nuestro corazón, no importa dónde andemos extraviados, siempre va a estar esa luz encendida en nuestras vidas. No hay manera de apagarla. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy estamos en un domingo a las 6 de la tarde, un 14 de febrero, festejando a Dios, festejando el amor de Dios, festejando que Dios nos ha dado libertad. Y estamos aquí porque Dios ha encendido una lamparita en nuestros corazones. Y esta luz brilla y la gente es consciente de esta brillantez. A lo mejor mi primo, mi amigo, se han cegado a Cristo. Su corazón es tan duro que Satanás pone más vendas y más vendas y más vendas y no pueden ver la luz de Dios en sus corazones que quiere brillar. Y lo único que podemos hacer es orar por ellos. Es estar pendientes de estar diciéndoles, Dios te ama. Cuando estaba en la zona de tolerancia, yo le decía a Irene y a la hermana Rachel, con las que iba, le decía, hermana Irene, le digo, mi única esperanza de venir a este lugar es que ellas un día recuerden y digan, me acuerdo que había un grupo de personas que llegaba a la zona de tolerancia a leernos la Biblia. Desde entonces Dios me estaba buscando. Porque yo me esforzaba de ir puerta en puerta a invitarlas. No las que estaban cerradas, las que estaban abiertas. Yo les decía, mira, queremos orar por ti. No importa que me hayan dicho 10 veces antes que no. Mi esperanza es de que un día recuerden que allá atrás Dios ya había enviado a una persona. Y sé que Dios les va a recordar eso. Pero hoy sus mentes con tanto dolor están en tinieblas. Porque el Dios de esta era les ha cegado el corazón. Es un momento de adorar al Señor, hermanos. Porque hoy tenemos la luz de Cristo. Y nuestra vida ha cambiado. Nos ha liberado de la esclavitud, nos ha liberado de las drogas, nos ha liberado del alcoholismo, nos ha liberado de la violencia, nos ha liberado de muchas cosas. Y es porque la luz de Cristo está brillando en nuestros corazones. Y es un momento de dar gracias, hermanos. Pero no es por la letra, no es por un esfuerzo humano, incluso no es por la capacidad de la persona que está predicando. Pablo sabe que su predicación a lo mejor no es la mejor. Y dice, yo sé, pero ojo, ustedes lo están entendiendo
por la misericordia de Dios, porque Dios encendió la luz en sus vidas. Y a veces, hermanos, a este Cristo transfigurado, que hoy estamos en la transfiguración, creemos y decimos, ay, el pastor no predicó bien, ay, el pastor se trabó, predicó muy lento, no sé, lo que nosotros podamos decir a cualquier pastor. Pero la palabra de Dios se revela en nuestros corazones. Y es por la obra de este Dios misericordioso que se enciende, nos da dirección. Y esta luz es Cristo brillando en nuestras vidas. No es la elocuencia del predicador, es el Dios que se manifestó por medio de su Hijo. Pablo va a dejar en claro que cualquiera que quiera apagar esa luz es un enemigo de la cruz. Cualquiera que quiera cambiar esa cruz por otra cosa es un traficante del evangelio. Va a querer aprovecharse del evangelio para obtener algo. Hermanos, en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos libres. Dios nos ha dado un espíritu de libertad, dice en 2 Corintios. Y por eso estamos hoy este domingo festejando, adorando, confesando que el único Señor y Salvador de nuestra vida es Jesucristo. Sin Jesucristo no somos nada. No hay otro fuera de Jesucristo. No hay nadie más alto que Jesucristo. No hay nada más importante en nuestra vida que Jesucristo, que nos da acceso al Padre, que por medio de la comunión de su Espíritu podemos amarnos los unos a los otros, que nos da el vínculo perfecto, que es el amor. Hermanos, solamente se puede por Jesucristo, por medio de Él. Y como dice Cantar de los Cantares, capítulo 8, y la llama de Dios no va a ser apagada por las muchas aguas. Esta llama que se incendia en el corazón, que nadie puede apagar. Esa llama es Cristo, hermanos. Quiero terminar con una oración, invitarles a todos ustedes que le den gracias a Dios, que hoy son cristianos. Significa que allá atrás su corazón fue sensible, se abrieron y la luz de Cristo llegó. Amén. Hay que dar gracias a Dios por eso, hermanos. Porque hay gente que no la lleva bien, que está en tinieblas todavía. Señor, muchas gracias por Pablo, por lo que nos demuestra, Señor, la entereza de carácter, pero sobre todo por valorar la obra de Cristo Jesús revelada en ese monte, que no es letra humana, sino es el Espíritu, Señor, que no entra por nuestros esfuerzos retóricos, pedagógicos, sino que se enciende por la presencia tuya en la vida de esas personas, Señor. Te pido, Señor, por todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, que no se han abierto a la luz de Cristo, y eso ha mantenido sus corazones en tinieblas. Cuán doloroso es ver a hermanos, a tíos, amigos, a hijos en tinieblas, Señor, endurecidos, lastimándose, luchando, Señor, en calles de oscuridad, en una comunidad, en una cultura que quiere a toda costa evitar que el sol penetre sobre sus vidas, que han cerrado todas las calles, todo el cielo lo ha pintado de negro, Señor, de tinieblas, para que absolutamente nadie se beneficie de la luz del sol de justicia, Señor. Pero, Señor, grande y glorioso sea tu nombre, porque un día el sol de justicia nació e iluminó todos nuestros corazones, e iluminó toda nuestra vida. Y eso nos hizo hombres y mujeres de día, hombres y mujeres de luz,
hombres y mujeres que resplandecen, porque somos hechura tuya, para buenas obras, dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque esa luz que es Cristo brilla con intensidad. Sé con nosotros, pues, Padre, y permítenos seguir siendo conscientes, glorificando tu nombre, de que no es por nuestros esfuerzos, sino por misericordia, por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos a